gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. En Jesucristo fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros o en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro Hay que cantar en la lucha, hermano. Hay que alabar al Señor, porque eso va a desencadenar la victoria. El enemigo quiere que nosotros cerremos la boca, que perdamos el gozo, pero el Señor nos da ese gozo para poder soportar y hasta que pase la lucha. La lucha va a pasar, hermano, porque la lucha no es permanente. Con la lucha el Señor ya mandó la salida. Pero necesitamos fuerza para pasar la lucha y ahí aprendemos del Señor. Hay luchas largas, algunas más cortas, algunas que son permanentes, que duran años. Pero el Señor da mayor gracia.
como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué está haciendo el Señor en nosotros, hermano? No sabemos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está perfeccionando en nuestra vida? Y bueno, tenemos que confiar en el Señor. Vamos a volver en Génesis 47. Tenemos algunas enseñanzas aquí. Como dijimos, José está viendo las promesas, los propósitos de Dios cumplirse. Y vemos que José en Egipto fue de gran bendición. José llegó allí por la desobediencia de sus hermanos, por el rechazo de sus hermanos. Y así el Señor en este tiempo está tratando con todo el mundo, con los gentiles, por causa del rechazo de sus hermanos, los judíos. Y José llegó a ser de tanta bendición que Faraón llegó a tener en mucha estima las palabras de José. Imagine ahora que va a recibir a toda su familia, porque Faraón no conoce nomás los hermanos de José, pero si el más chico vino a mí y fue de tanta bendición, así habrá hecho Faraón. Ahora vienen todo esto y vamos a ver que le va a dar un lugar de honor, porque también ellos van a ser de bendición. Y habíamos visto también que esto es conforme a lo que... Bueno, pero no leímos, vamos a leer primeramente para entrar. Capítulo 47, verso 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen, con todo lo que Dios le había provisto en la tierra de Canaán, vinieron a Egipto. Y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 representantes, 5 varones, para presentárselos delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ya le había enseñado José lo que tenían que decir. Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces como tú, ponlos por mayorales del ganado mío. Y así vemos realmente que si la desobediencia de estos hombres fue la bendición de Egipto, cuánto más su restauración a la comunión con José. ¿Cuánto más va a ser bendecido el mundo, hermano? Hoy Israel ha rechazado a su Mesías, pero el mundo va a abrazar al judío. Van a tomar del manto a un judío 10 hombres, porque Jehová está con vosotros, dice. Si su desobediencia fue en tanta bendición para Egipto, cuánto más ahora que a estos ya tienen la revelación de José, porque él se mostró, se manifestó a su padre y a ellos también. Le mostró todos sus tesoros, toda su gloria, toda su autoridad. Y ahora ellos le conocen y se van a rendir, se han rendido a las palabras de José. Vamos a leer, ya hemos leído este jueves, pero para entrar en tema tenemos que sí o sí otra vez, en Romanos capítulo 10.
capítulo 11 de Romanos, verso 11. Romanos capítulo 11 en el verso 11. Y dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen de manera permanente, o sea, para que cayesen del todo sin ya poder o oportunidad de levantarse, hablando del pueblo terrenal de Dios. Muchos se han levantado contra el pueblo de Dios, han hecho cruzadas a Tierra Santa, llamando así, en el tiempo que nosotros vemos esas películas de los caballeros, han ido a destruir al pueblo de Dios. En poder de la Iglesia Católica estaban todos esos ejércitos y acusaban al pueblo de Dios de haber crucificado al Hijo de Dios, porque ellos pasaron por alto esta promesa. Ellos no podían destruir al pueblo de Dios, porque ¿acaso han tropezado los de Israel para que cayesen permanentemente sin posibilidad de que Dios les vuelva a levantar? En ninguna manera. Ahí responde Pablo. Pero por su transgresión, su desobediencia, vino salvación a los gentiles. José fue transportado por los gentiles. Los ismaelitas le llevaron a Egipto. Y dice también, para provocarles a celos. Ahí está tratando el Señor con los gentiles, con la iglesia. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, cuando llegó José, bueno, vamos a ver en este capítulo, si podríamos llamarle de alguna forma el capítulo de bendición. De aquí en adelante vamos a ver que José va a ser de gran bendición, va a enriquecer mucho más a Faraón. Pero vamos a ver un punto crucial en la vida de Jacob, porque él comienza a bendecir. Y desde aquí empieza a bendecir hasta el último capítulo, donde bendice a todos sus hijos, a un hijo desobediente, y los bendice antes de morir. Nunca encontramos que Jacob haya bendecido hasta aquí, porque el mayor es el que tiene que bendecir. Todavía no era mayor de edad, no era maduro Jacob. Solamente los hermanos fieles y maduros llegan a ser una verdadera y completa bendición. Pero encontramos realmente un cuadro precioso que el Espíritu Santo nos pinta, especialmente dispensacional. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y así encontramos. Esto es algo que el Espíritu Santo nos muestra aquí. Sin duda, Faraón ya quería ser enramada como Pedro. Vienen más José, y con uno, ¿cómo le fue? Imagine cuando el pueblo de Dios empiece otra vez a tener comunión con Dios. ¿Cómo va a ser? Qué maravilla para el mundo, algo nunca antes visto. El mundo va a florecer profusamente y la tierra será llena de la gloria partiendo de Jerusalén. Jerusalén, Israel, va a ser la capital mundial. Y los hombres van a amar a los judíos. Van a amarle de tal forma, hermano, que van a traerle las ofrendas a los judíos. Van a tener que traer su diezmo en ese tiempo a los judíos, porque Dios está allí. Así que vemos que es la bendición de Egipto. Pero también encontramos, ya hemos visto suficientemente, que José va a tomar, dice en el verso 2, pero vamos a leer capítulo 2 del capítulo 47, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó a Faraón. Bueno, de entre ellos vamos a ver que José va a tomar a aquellos en donde la gracia trabajó más.
el número 5 nos habla de la gracia, especialmente aquí vemos dónde exhibió Él su gracia. Dice, y los presentó delante de Faraón, dice, para mostrárselos, pero dice de los postreros, no dice de los primeros. Jacob luchó por su primogenitura. Sin embargo, vemos que aquí están los postreros, los últimos, y ellos son tomados para exhibir la obra de la gracia de Dios. En este tiempo los fieles exhiben de una manera más precisa la gracia. La gracia no es una teoría, podemos predicarla muy bien la gracia, pero el Señor tiene que ser capaz de exhibir en nuestra vida la gracia. Somos la Biblia del mundo. La gracia que hace de nosotros que no éramos lo que somos. Qué hermoso, hermano. Y en 1 de Corintios capítulo 4, en el verso 6, el apóstol Pablo presenta su trabajo y su rendición en su ministerio al Señor, bajo el ministerio de la gracia. Capítulo 4 de 1 de Corintios, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Si usted quiere ver la manera en que trabaja un hermano de la gracia, le dice en otras palabras a los corintios, míreme a mí y a Apolos, porque hemos trabajado por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno que entendiese mal, pensando que yo soy grande, os hinchéis, os envanezcáis y engrandezcáis uno contra los otros. La gracia nos hace postreros. ¿Qué pensamiento tenía Pablo de sí? Yo soy el más grande. Así decía. No, ese es Saulo. Pero la gracia que hizo de Pablo el instrumento más valioso de estos 2000 años, le enseñó que él era tan pequeño, tan insignificante. Él no pensó más de sí, no se envaneció contra los hermanos haciéndole fanáticos de él. No podemos ser fanáticos ni hacer fanáticos a los hermanos de nosotros, porque nos envanecemos. Después vamos a tener una congregación todo de envanecidos por nuestro conocimiento, por nuestra capaz una virtud que el Señor nos dio. Entonces luego se levanta otro y también se muestra grande, y no, yo también reclamo fanatismo y seguidores, mis discípulos, ya queremos decir mis obreros, ya hablamos desmedidamente. Entonces Pablo dice en el verso 7, porque ¿quién te distingue? Le está hablando a aquel que estaba cometiendo ese gran mal en medio de ellos, tomando un lugar que no tenía que ocupar. Había fornicación espiritual. Porque ¿quién te distingue? ¿En qué te distingues o superas a los otros? ¿O qué tienes que no hayas recibido de Dios o de algún hermano? Si nos ponemos a pensar, yo escucho a veces, le voy a contar, el jueves o ¿cuándo fue que encontramos ahí? Bueno, en estos días, en la semana, había unas cajas tiradas ahí adelante, y yo le digo, negra, fíjate, vamos a mirar qué hay ahí, le digo, porque me parece que hay algo importante. Hermano, había un equipo de audio de los antiguos con casetera, pero no esos, uno lindo que, hermano, yo anhelaba porque cuando fui a Paraguay, varias veces he ido y los hermanos me regalan cassette de lo de antes, y no tenía para escuchar. Y yo decía, en algún momento el Señor me va a dar. Y cuando trajo la hermano,
hermano, espectacular como suena, anda, no es con el botoncito, sino que para la cinta y solo se da vuelta el cassette y gira y sigue. Y me puse a escuchar y me doy cuenta cuánto han trabajado los hermanos, porque hay una base en nuestra vida y solamente podemos reconocer que hemos recibido también, hermano, muchos de otros, y seguimos recibiendo. Y si hemos alcanzado es por la gracia del Señor. Y si seguimos alcanzando, no es porque nosotros seamos tan importantes, sino por la gracia del Señor. Tenemos que reconocer, hermano. Yo realmente escuchaba, y son cosas primeras que por ahí yo conozco, pero tengo que reconocer que alguien trabajó en mí, que Dios usó a alguien en mi vida. Y dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Queremos realmente hablar así, sentirnos así, engrandecernos sobre los demás. Y así llegaron a ser por el conocimiento sin crecimiento los corintios. Ellos tenían conocimiento sin amor. El amor es la prueba de crecimiento de los santos. Los hermanos de la iglesia de Filadelfia, en capítulo 3 de Apocalipsis, ellos son reconocidos por su amor. Dios nunca, el Señor cuando les observa con sus ojos dice, porque has tenido gran conocimiento. Nunca encontré. Pero vemos que hay un verdadero amor, una obra en la vida de ellos, de la gracia. Ellos exhibían el amor, la gracia, la misericordia, la paciencia, que solamente Dios puede provocar en nosotros a través de la gracia. Pero dice a los corintios, ya estáis saciados. Vosotros, sin embargo, ya estáis ricos, ya no quieren seguir enriqueciéndose, no quieren seguir aprendiendo y enriqueciéndose de lo que yo le puedo dar, dice Pablo. Y si nosotros reináis, ya no necesitaban ellos a Pablo. Pero Pablo dice, y ojalá reinaseis. Ojalá sea cierto. Esta falsa ilusión que a veces el creyente tiene, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Si no reinamos con Pablo, el más pequeño, no vamos a reinar con nadie, hermano. No vamos a reinar, tenemos que reinar con Pablo. Y ojalá reinaseis. Porque según pienso, Dios, así como José a Faraón, exhibió ¿a quién? ¿A quién exhibió? A los postreros exhibió José. Bueno, vamos a ver que esto es conforme a la palabra. Porque según pienso, conforme a la gracia, a la manera y el plan y propósito de Dios, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Qué hermosa manera de ver, ¿no? Sacó de los postreros, como a sentenciados a muerte también. Parece que no, este último, pero no hay alguno peor, dice. Así allá hay uno que está sufriendo más. Tiene sentencia de muerte, dice, porque en cualquier momento el enemigo le quiere matar. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. Él se está identificando con los pobres cristianos que estaban muriendo en el circo romano. Y dice hemos, aunque Pablo nunca participó, pero él iba a morir bajo la mano del enemigo en el hacha romana. Al mundo, a los ángeles, que no pueden entender porque no fueron redimidos como nosotros. Y también a los hombres, a los que no creen, los que no tienen fe. ¿Qué hacen estos locos que mueren por lo que creen? En vez de disfrutar la vida, de vivir la vida y decir todo que sí y rendirse a la corriente de este mundo. Un espectáculo, toda una escena que salen a mirar. Nosotros somos insensatos mientras la gracia está transformando una vida.
Usted no vaya a pensar que sus vecinos, que su familia le va a decir, ¡ay, qué lindo que estás quedando! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto que es! ¿Cómo no hace? ¿Cómo no hace así? ¿No hace así? ¿Cómo no se ocupa de su familia? ¿Cómo no hace de esta forma? ¿Por qué no? Mejor es así. El andar de fe, hermano, los egipcios, abominación, son los pastores. O todo aquel que habíamos dicho que los pastores somos todos. Todos tenemos un rebaño o pertenecimos al rebaño de Dios. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. No, este sufre demasiado. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Cuánto tenemos nosotros? Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que tenemos hambre, que andamos desnudos, que no tenemos morada fija. Pero note que si Dios nos lleva a ese punto, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Siempre digo que no es tanto el problema de soportar la lucha, sino cuando nos miran. Eso vemos en la vida de Job, clarito. El tipo soportó cuando todos pensaban que soportaba por fiel, que era porque era fiel, pero cuando el trato de Dios se identifica en nuestra vida y quedamos solos, la mujer le abandonó y encima vinieron los 3 legalistas a acusarle. Ahí, hermano, viene la cosa. Ese es el trato de Dios. Los corintios miraban a Pablo como los amigos de Job le miraban a Job. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La gracia está obrando. A veces no queremos realmente aceptar la manera de la gracia. No queremos ser los postreros. En el mundo tendréis aflicción. Si queremos reinar con Cristo, el Señor tiene que llevarnos a veces a un punto donde nosotros llegamos a ser así. José no reinó hasta que no fue la escoria del mundo. Le sacaron del calabozo para reinar. Y bueno, entonces José no fue tonto para elegir. ¿A quién eligió otra vez? A los postreros. A los postreros. Nosotros en este tiempo, realmente, ¿qué podemos decir, hermano, no? En Primera de Juan, vamos a leer en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice en el verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué hace el mundo? Qué lindo que es este hermano, dice. El mundo no nos conoce. Como si fuésemos la basura del mundo, lo último. Estos no participan con nosotros, son todos serios, parece que no disfrutan la vida. No nos conoce, pero es porque tampoco le conoció a Él. Quiere decir que la obra de la gracia de Dios es igual que en el Hijo de Dios que vino y habitó entre nosotros. Y algunos dijeron, vimos su gloria.
pero el mundo no le conoció. Aunque el mundo, dice Juan, por él fue hecho. Tendría que haberle conocido a su Creador. Pero el mundo desconoció, y el mundo no nos conoce. No nos conoce. Pero también dice, amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos esperanza de verle al Señor, pero esta esperanza nos purifica, hace que la gracia trabaje más en nuestra vida, porque así como somos exhibidos hoy en el mundo, también Dios nos va a exhibir una vez más, pero en exaltación. Cuando Él se manifieste en su venida, nosotros vamos a ser manifestados juntamente con Él, pero ya no vamos a ser el desecho, ya no vamos a ser los últimos, sino que también Él nos va a presentar delante de todos para reinar. Así como José le dice, bueno, estos son los mejores, los postreros. Y Faraón dice, bueno, ponlo como mayorales, dice. Estos tienen que reinar. Así también en Efesios podemos leer capítulo 2 en el verso 8. Podemos leer en el verso 6. Capítulo 2, verso 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. En este presente, en nuestra vida, exhibimos la gracia. Los fieles, los últimos, los que están en humillación, son los que exhiben la gracia, no los grandes, los que tienen poder, los que tienen mucha influencia sobre la carne, pero sí aquellos que han compartido con José su humillación, que están dispuestos a ser los últimos. Bueno, ellos un día, en los siglos venideros, serán presentados delante del universo de Dios como las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 5 varones tomó José. Él quiso exhibir la gracia. Y esto, hermano, hizo también que ellos alcancen un lugar de más honra. A veces nosotros queremos valernos de nuestra fuerza, queremos valernos de nuestro poder, pero todavía no hemos experimentado el poder de la gracia. El poder de la gracia. Ese poder, hermano, que no es nada que ver con lo que nosotros entendemos. Así que vemos cómo realmente se presentó la familia de José en Egipto, una verdadera bendición para el mundo. Cuando los vencedores sean exhibidos al mundo, hermano, en un momento la Nueva Jerusalén dice, vi descender las ciudades, y el mundo va a estar expectante, porque la gloria de la ciudad va a cubrir el mismo sol. ¿Cómo puede ser el hombre lo más glorioso que conoce el sol? Pero Dios va a exhibir una gloria más grande, la gloria de su gracia. Lo que la gracia puede hacer, la gloria. Nosotros hablamos en nuestro mensaje de gracia y de gloria, pero la gracia, bueno, es el comienzo, pero el final es la gloria, ¿no? Pero si nos rendimos a la transformación de este mensaje de gracia, pero tenemos que ser postreros. No podemos pensar que vamos a ser todo cancherito, modernito, ahí que... No, esto es medio antiguo, hermano. Dios no cambia su forma, pero es efectiva, porque la gracia no va a fracasar. Yo prefiero rendirme a la gracia en este tiempo, hermano.
Muchas veces vamos a quedar solos. Muchas veces vamos a quedar solos. Pero el Señor va a estar a nuestro lado y nos va a dar fuerza. Muchas veces vamos a ver a muchos volver atrás. Pero el Señor va a estar con nosotros. Hasta el final de la carrera Él va a quedar a nuestro lado. Si nosotros queremos caminar con el Señor, el Señor nos va a sostener. Pero tenemos que ser los últimos. Aceptar de la mano de Dios. Porque es grande lo que vamos a ganar, hermano. Es muy grande lo que vamos a ganar. No miremos ahora lo que estamos pasando. Vamos a reinar con el Señor, hermano. ¿Sabe? Cuando seamos exhibidos y estemos todos ahí reunidos y miremos nuestro cuerpo de gloria, hermano. Con razón Pablo dice, gemimos. Él sabía lo que le esperaba. Y si sabemos lo que nos espera, hermano, va a ser más fácil rendirnos al Señor. Solo el Señor. Gracias a Dios por su palabra. Y ahí se encontró. Y vemos que realmente Dios no para de trabajar en la vida de sus hijos. Dios tiene que seguir trabajando en la vida de Jacob. Y dice la palabra, vamos a volver en Génesis capítulo 47. Luego que le dice que tomen lo mejor de la tierra, la mejor porción. Hay algo mejor para nosotros, hermanos, si seguimos al Señor. Todos ellos vinieron bajo la guía en el carro de José. Jacob no guió esta vez. Y dice en el verso 7, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Acá comienza la vida espiritual, la madurez de Jacob. Hasta ahora faltaba que pase lo que pasó con José. José era bastante maduro, pero Jacob era más maduro que José, porque ya es bendecidor. Acá se va a cumplir la promesa de Abraham: te bendeciré y serás de bendición. La bendición no es algo terrenal, la bendición es la vida espiritual formada en el creyente. Podemos ser de bendición cuando Cristo está formado en nosotros. Y dice que José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, lo que mostraba Jacob era un hombre sufrido, un hombre muy viejo. Se cree que en ese tiempo los egipcios no vivían tanto, pero usted miraba a Jacob, un hombre viejo, algo que no era común en los egipcios. Morían muy a temprana edad. Y se veía en él los pasos de los años. Y un poco le causó curiosidad a Faraón ver a este viejo, al padre de José. Este debe ser un hombre intrigante, era para Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. Vanidad de vanidades. Él ve su vida como un paso en un desierto, como un verdadero desierto para llegar a su verdadero lugar. Y si usted mira la vida de Jacob, sufrió este hombre, desde ya nació peleando con otro, le agarró la pata al otro y salió primero igual. Y sufrió con su hermano, sufrió con Labán que le engañó, sufrió, un hijo se acostó con una de sus siervas, lo engañaron con José. Años había sufrido con su hijo José, sufrió. Pero había un propósito, porque en estas palabras vemos la esperanza, vemos muchas cosas. Parece que dice algo que es
no dice nada, pero vamos a detenernos un poquito también acá. Jacob respondió: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y dice: pocos y malos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos porque no podemos disfrutar la vida? ¿Cuántos de nosotros? Es parte de nuestra peregrinación, hermano. La verdadera vida va a comenzar después. Y dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y dice: y Jacob bendijo a Faraón y salió delante de la presencia de Faraón. Bueno, el hermano que escribe el estudio, hermano Copley, la hermana Body creo que es en realidad, que escribe Génesis, dice: aquí se encuentran tres hombres prominentes: el hombre más sabio, el hombre más viejo y el hombre más poderoso. Qué impresionante, ¿no? El hombre más sabio, José; el hombre más viejo, Jacob; y el hombre más poderoso, Faraón, una potencia mundial. ¿Qué va a salir de esta reunión? No sabemos. Bueno, Jacob estaba siendo preparado, le contesta como uno que está siendo preparado para salir de este mundo. Nosotros, hermano, cometemos el error de prepararnos para vivir para siempre en la tierra. Pero Jacob sabía, así como Pablo, que su vida solamente era una peregrinación. Y por supuesto, si vamos a salir de este mundo, tenemos que salir llenos de gloria. Si no, hermano, todo lo que sufrimos no vale la pena. Tenemos la oportunidad de salir de este mundo lleno de gloria para gozar con el Señor, lo mejor. Pero tenemos que tomar de la mano del Señor, hay un precio. Por eso dice: pocos y malos. En segunda de Timoteo, vamos a leer en el capítulo 2, segunda de Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 12. Pablo estaba también viviendo pocos y malos días. Estaba en la cárcel. Y dice: por lo cual asimismo padezco esto. Cuando Faraón le pregunta, sin duda él está pensando que le va a contar alguna proeza, algo que alcanzó en esta vida. Jacob está esperando un hombre que dio tanto, puede contar sus aventuras, no sé. No tenía nada bueno que contar Jacob. Pocos y malos fueron. Todo es vanidad, dice. Pero yo estoy peregrinando. Y Pablo nos hace ver algo así también, porque por lo cual dice: asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No se avergonzó de decir así. A veces nosotros nos avergonzamos: hermano, ¿cómo andás? Nos encuentran por la calle: ¿cómo andás? Y estamos en una lucha nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12. Capítulo 2 dije, ¿no? Perdón. Y nos preguntan los hermanos: ¿cómo anda? Y si yo le cuento, le voy a amagar el día. A veces pienso yo, una vergüenza pasar por tantas luchas a veces, hermano. Pero dice la palabra que él no se avergonzó. Pocos y malos, dice, porque ya era maduro. Estoy pasando por luchas, tenemos luchas. Y Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. En cada lucha y prueba estamos depositando un cheque a no sé a cuántos años vamos a vivir hasta la venida del Señor. Ahí está la fecha, vamos a endosar y vamos a cobrar. Pero estoy seguro, en el cielo
no hay corralito. El que depositó dólar recibirá dólar. No va a haber pérdida. Lo que suframos en la voluntad de Dios por ser los últimos, un día vamos a recibir con intereses. Estoy seguro, por eso esto fue un aliento para Timoteo también, la seguridad del apóstol. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida, dice, mi depósito para aquel día. Le alienta a retener, por eso, las formas de las sanas palabras. Así que vemos que el desierto es necesario, los días pocos y malos. A veces decimos, pero siempre estoy en lucha. Y qué feo mi vida. Queremos tener lástima de nosotros mismos. El enemigo nos engaña. Siempre estoy en lucha. Siempre no salgo de la lucha. Y bueno, hermanos, el Señor está trabajando en nosotros. Grande va a ser su gloria. Pero tenemos que aprender a tomar de la mano del Señor. Si no tomamos de la mano del Señor, vamos a tener lástima de nosotros mismos y Satanás nos va a venir a tocar el violín al lado de nosotros. Y nosotros vamos a llorar como chivos nomás. Porque Él para eso, Él no nos va a consolar usando la palabra, Él nos va a hacer tener lástima. Mire si Pablo decía, yo estoy acá preso, yo no hice nada. Y así queremos ser, hermanos, así somos. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 13. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 13. Podemos leer desde el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hoy se predica un evangelio que el creyente no tiene que sufrir. Si sufre es porque está fuera de la voluntad de Dios. Qué lejano que está eso a la verdad de Dios. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, con la esperanza de que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. El Señor dijo en una ocasión, vuestra tristeza va a ser cambiada en gozo. Con esa esperanza nosotros sufrimos y así vamos aprendiendo a gobernar en las circunstancias. La circunstancia no nos gobierna a nosotros. Si nosotros somos siempre gobernados por la circunstancia, hermano, viene la lucha ya, no me congrego más. Ya hasta acá llegué. A ver si hacemos como Elías. Hasta acá, Señor. Y viene el ángel. Y el Señor a veces no se cansa de mandarnos los ángeles, hermano. De alguna o de otra manera recibimos de Dios. Pero tenemos que llegar a correr la carrera con paso firme. Tenemos que tomar de la mano del Señor. La vida de Jacob fue un desierto verdaderamente. Y bueno, esto nos da mucho crecimiento, hermano. Nosotros no crecemos por medio de las grandes bendiciones que recibimos. Crecemos por medio de las grandes luchas. Los vencedores son los que cambian las tormentas en bendiciones. Cuando la lluvia cae, llena los estanques. Y da poder al vencedor. En su debilidad se transforma en un poderoso creyente. Y ahora viene delante de Faraón Jacob. Y dice en el verso 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. No voy a hablar más, yo voy a bendecir. Bueno, Jacob ya estaba en la plenitud de fe. Había alcanzado mucho crecimiento Jacob en todos estos años. Y como hemos dicho, la vida de los fieles es una verdadera bendición. Cuando nosotros miramos la costumbre de los egipcios, Faraón
ya era estimado, considerado un dios. En realidad Faraón no iba a dejar poner su mano y bendecir a cualquiera, porque él, en un momento, el faraón que encontramos en Éxodo, le dice a Moisés: ¿y quién es Jehová? Mirá que yo voy al club de todos los dioses y nunca lo vi sentado en la barra a Jehová, porque yo estoy entre ellos, yo soy un dios. ¿Quién es Jehová para que yo os deje salir? Así era de orgulloso un faraón, porque él era considerado un dios y él, por supuesto, creía esa verdad. Pero encuentra a este hombre en donde ve exhibida la gracia de Dios. No podemos entender qué es lo que vio Faraón en la vida de Jacob, pero vio bendición en la vida de este hombre. Y en Hebreos capítulo 7, vamos a leer en el verso 7. Hebreos capítulo 7 en el verso 7. A veces nosotros queremos, antes de la humillación, ser estimados como grandes. Pero es después, hermano, que el Señor va a hacer que otro le estime mayor. Pero no en ese sentido que nosotros decimos: soy más grande, voy a mandar. Sino que le va a ver más espiritual, con más experiencia en el Señor. Hebreos capítulo 7 en el verso 7 dice el apóstol Pablo: y sin discusión alguna, hay un principio de Dios: el menor es bendecido por el mayor. Este es el lugar que toma Faraón delante de Jacob. Él está diciendo, cuando se permite que Jacob le bendiga, este hombre más poderoso, este hombre con toda la influencia que podía haber en ese mundo, en ese tiempo, en el mundo, se deja bendecir por un viejo que está a punto de morir, decrépito, cara de sufrido, ahora te digo, Jacob. Y dice: este me va a bendecir porque yo veo algo en él. No importa lo que estemos pasando, no importa el sufrimiento que estemos pasando. Si nos rendimos al Señor, vamos a hacer de bendición a otro. En el sufrimiento usted va a hacer bendición aún al gran faraón, porque la palabra dice que el menor tiene que ser bendecido por el mayor. Y en esto nos llama mucho la atención ver cómo Dios obró. Faraón ya era bendecido por José, pero acá encuentra aún uno más grande. Primero era Jacob. Y esto no es una cuestión de edad. Esto no es una cuestión de edad, hermano. Es una cuestión de crecimiento. Puede haber muchos que hayan militado hace mucho tiempo, que sean más grandes, que conozcan más. Pero estamos hablando de la manifestación de la gracia de Dios en la vida de José, en la vida de estos 5 varones y en la vida de Jacob. Dios va a exhibir y el mundo va a reconocer un día que en nosotros Dios estuvo obrando en todo este tiempo, estuvo haciendo su voluntad. Vamos a ver en Mateo capítulo 11, también estaba mirando aquí algo muy hermoso. No es una cuestión de edad, no es una cuestión de ministerio, de cuánto Dios nos haya utilizado, sino es la manifestación de la vida espiritual en el creyente. Eso le va a hacer más bendición. Cuanto más nos rindamos, más bendición vamos a hacer. Y queremos comparar, vamos a ver en Mateo capítulo 11, en el verso 11. Mateo capítulo 11, en el versículo 11. Y dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue mayor que todos, hasta el tiempo que el Señor nació. Luego de su resurrección, no. Porque Él fue el que preparó el camino, preparó los corazones para que
el pueblo reciba a su Mesías. Juan el Bautista fue más grande que sus predecesores, más grande que Abraham, más grande que David, porque él vio al Señor. Él le bautizó, le tocó. Fue el heraldo del Hijo de Dios, del Mesías. Realmente fue grande, como dice Jesús, entre los que nacen de mujer. Aún no se ha levantado otro mayor que Juan. Pero también dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Porque él vio al Hijo de Dios así por fuera. Pero dice que aquellos que pertenecen al reino de los cielos son más grandes. Porque todo el que pertenece al reino celestial tiene a Cristo formándose en su interior. Es más grande. Cualquiera de nosotros vamos a tener más recompensa que Juan. Porque la obra de la gracia en nuestra vida va a dejar algo más. En nosotros habita Cristo. Con razón el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Juan fue muy grande, pero hermano, nosotros podemos llegar a ser aún igual que el Señor en gloria. En Jacob vemos que había una medida grande del Señor. Ya él había madurado. Muchas veces nosotros pensamos que somos grandes, pero tenemos que mirarnos y decir y ver cuánto tenemos del bendecidor en nosotros, cuánto hemos alcanzado verdaderamente. Bueno, conforme a la medida que hemos alcanzado, demos. No tratemos de dar más antes de tiempo. Demos conforme a la medida, seamos humildes. Porque cuando llegue el tiempo, aún el faraón más grande, cuando el Señor obre en su vida, en mi vida, va a ser así. Y va a decir, ponga su mano sobre mí, bendígame. Esto no es algo que nosotros podemos provocar. Nosotros queremos, pero el don del hombre abre pasos y le hace ocupar los mejores lugares. Sin necesidad de provocar, de forzar. Llega Jacob en su vejez, maduro, la fruta rica, madura ya estaba. Y Faraón se deja bendecir. Era un pecado duro, Faraón, ¿eh? Pero ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá visto? Bueno, sin duda la manifestación de una vida interior. Que el Señor bendiga la porción de Una grande multitud iba tras él.